buenos días. Me gozo de estar nuevamente después de tanto tiempo que no estábamos juntos. De verdad que me gozo. Que la gloria, la honra es para el Rey de Reyes. Le doy gracias a Dios en esta mañana porque Él nuevamente nos reunió y pues vamos a darle el honor y la majestad a Él. Vamos a decirle a Él que Él es bueno. Vamos a decirle a Él que para siempre es su misericordia. Vamos a decirle a Él de verdad que todos nos tienen con un propósito en especial. Ahí donde estás en tu casa, Dios te bendiga. Donde estás en su hogar, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones. Bendiciones, iglesia Elohim para las naciones. Dios les bendiga a cada uno. Me gozo a cada uno de aquellos que están escuchando, los que van a escuchar. Me gozo en el Señor. Que mi Dios los arrope con su manto, su gloria y su majestad. Y vamos a orar. Vamos a orar por un momento. Vamos a orar y vamos a decirle a Él que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu hogar. Vamos a orar. ¿Sabes? La palabra dice que cuando estamos juntos no porque de pronto estemos en el mismo lugar. Estamos juntos porque estamos unidos en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, mi Rey amado, mi Dios poderoso. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, delante de ti, Señor, te coloco, Señor amado, Dios poderoso, Señor, la vida de cada uno, mi Rey amado, Dios de poder. Que tu gracia y que tu poder, Señor, que tu voz, Señor, aleluya, fluya, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Que seas tú manifestándote, Señor, aleluya, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que seas tú tomando el control, mi Dios amado, mi Dios de poder. Que seas tú edificando, Señor, en cada corazón en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, maravilloso Señor. Gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey y amado Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí donde estás, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 24. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos claramente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, dice la palabra, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y algo muy hermoso cuando comenzamos a mirar y a mirar esto aquí. Vemos que Pablo escribe esta carta
para responder de verdad a un informe acerca de la casa de Chloe, a un informe que le habían mandado, a un informe en el cual él tuvo que poner un precedente. Vemos que él les comienza a hablar. En esta carta, en él pasan muchas cosas, pero también nos dice muchas perlas hermosas. Y a lo largo no solamente de los Corintios, vemos allí un apóstol Pablo que se enfoca de verdad en hablar lo que Dios en él estaba hablando. Él podía dar un informe, podía dar una respuesta según su propio criterio. Pero él comienza y responde según la voz de Dios que está hablando en él. Recuerda que él es un apóstol. Él tiene una autoridad delegada, pero también es ese profeta en el cual el apóstol, el profeta está escuchando la voz de Dios. Y vemos que cuando comienza a responder, él lo hace como cuando un perito está haciendo un informe. Pero él lo hace como cuando algo que tiene un diseño no se está haciendo o llevando conforme al diseño que fue colocado. Él dice, o él les recalca a ellos nuevamente, que él puso un fundamento. Él puso un fundamento. Y cuando nos vemos aquí en el libro, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él puso un fundamento y su preocupación era ¿cuál? Hombre, que los corintios estaban fundamentándose en otra cosa y no en esa fe, no en la sabiduría de Dios, no en el punto de anclaje en el cual habían sido enseñados o llevados. No era la sabiduría de los hombres lo que Pablo quería, pero en ellos se estaba moviendo esa sabiduría de hombre. Pero él dice, la fe, el fundamento que yo les puse es el poder de Dios. Yo meditaba en esto. Yo le decía al Señor de verdad, Señor, ¿cuál es ese punto de anclaje? Cada día tenemos que de verdad cada uno de nosotros mirar en nosotros ese punto de anclaje. Ese punto en el cual el Señor a nosotros nos escogió con un propósito. El propósito especial para que nosotros, el cual nos escogió, es para edificar. Edificar en nosotros. Es necesario, Él se ha edificado en nosotros. Se ha edificado en nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para nosotros en sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Y vemos algo. Este libro, cuando comienza aquí en el capítulo 1, que te leí en el versículo 8, ya comienza mostrando algo. Comienza mostrando los aspectos de la salvación. El ser salvo implica más allá. Si somos salvos, tenemos que tener entendido que tenemos que saber que ahora somos hijos. Y el haber de verdad sido comprado con esa sangre hace algo más en nuestra vida, a que nosotros entendamos esa posición que tenemos en Cristo. Pero también que somos una posesión adquirida de Dios ahora.
Entonces dice allí que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Cuando habla de esta sabiduría, mira, dice en sabiduría, hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Cuando habla de la sabiduría, está asociada a Dios, mis hermanos. No la sabiduría griega, en la cual en ese momento Pablo tuvo que traer un precedente. Pablo tuvo que traer algo a sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría se estaba fundamentando en ese momento, una sabiduría de hombre, y no en el poder y la gracia de Dios, y no en la fe. Tuvo que traernos un precedente claro. Porque cuando él habla de la sabiduría, poder de Dios, está hablando de verdad y está entendiendo que Cristo se hizo y se ha hecho sabiduría de Dios para con nosotros. Entonces nos está hablando algo muy importante que quiero que nos quede claro en esta mañana. La sabiduría es alguien. Diga, la sabiduría es alguien. Y es la sabiduría de Cristo la que tiene que ser publicada. Es la sabiduría de Cristo la que tiene de verdad, que tiene que ser en nosotros llenada para que nosotros podamos edificar, para que nosotros podamos cumplir. Cristo se ha hecho sabiduría de Dios. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender aquí en el libro donde comenzamos, en el libro de Corintios, comencé leyendo desde el versículo 19, es que la piedra angular, dice, por esto está escrito, destruir la sabiduría de los sabios y desellaré el entendimiento de los entendidos. La piedra angular fue desechada. Sí, mi hermano. Pero ¿quién es la piedra angular? La piedra angular es Cristo. Recuerde que cuando Cristo vino, esa piedra angular había sido desechada. Y la gente seguía edificando en su propia sabiduría para construir su propia manera de pensar. ¿Cuán tan rápido se le había olvidado lo que Cristo dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuán rápido se le había olvidado que para entender y para que Cristo sea sabiduría de Dios en nosotros, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas? Cristo fue enviado por el Padre para que Él sea nuestro punto. Yo decía ahorita, ese punto de anclaje, esa piedra angular escogida, la roca sobre la cual nosotros podamos edificar. Vemos aquí un momentito, vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 21 y el versículo 24. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira lo que dice. Cualquiera. Entonces, Él nos llamó a edificar. Y cualquiera puede escuchar esta palabra, dice. Cualquiera puede leer la palabra, pero no cualquiera, dice la palabra. Le compararé a un hombre prudente, inteligente, está diciendo. Yo decía, la sabiduría tiene que ver con Dios cuando leía en Efesios 1:8, pero la inteligencia es para con nosotros. Tenemos que ser prudentes. Y la palabra aquí, cuando habla de prudente que edificó sobre su casa, dice, le compararé a un hombre prudente. La palabra prudente viene de un término griego que significa
forenesis, que significa prudencia, que significa entendimiento o cordura. Entonces, nosotros vemos algo prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros somos esa casa. Esa casa en la cual Cristo está edificando. Pero la palabra dice que el que edifica sobre la roca, tú recibiste a Cristo, pero necesitas ahora de verdad seguir edificando tu casa. Tú eres esa casa, pero tu familia en la cual tú estás edificando no por ti mismo, estás edificando por tu familia. Primero vas a edificar tu propia casa, tu propio templo. Vamos a ser prudentes. Mira lo que dice. Oye la palabra y edifica. O sea, oye y pone en práctica. Escuchamos la palabra, pero no ponemos en práctica. No ponemos en práctica de verdad lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No que ponemos en práctica lo que quiere Él hacer con nosotros. Aquel que pone su casa sobre la roca, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron tempestades, vinieron todas las cosas, pero no lo pudo mover. Edificar en Cristo y sobre su palabra, podemos decir que es algo lo más inteligente que nosotros podemos hacer. Mira, dice, vienen vientos, vienen tempestades. No que nos vamos a pasar prueba. No que nos vamos a mirar circunstancias. Pero dice la palabra que nada me va a poder mover. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca firme. Está edificada sobre la cual, cuando vienen las tribulaciones, de tal forma estamos edificando en Él, que comenzamos de verdad a traer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Que la tribulación, nosotros sabemos que es leve. ¿Por qué? Porque nada lo compara con el peso de gloria que Dios trae. Nada lo compara con lo que Dios va a hacer. Recuerda, sabiduría de Dios en Cristo tenemos. Recuerda, estás edificando en Él. Qué bueno que podamos de verdad edificar, sabiendo que Dios en nosotros se está haciendo y que su Espíritu nos aconseja a nosotros. Sí, cuando tú estás edificando en la roca, el Espíritu Santo te aconseja. Él te aconseja. Cristo es sabiduría de Dios. Allí lo leímos en 1 Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados así como judío griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de ¿quién? De Dios. Sabiduría de Dios. Entonces, es muy importante, porque cuando entendemos eso, vamos a mirar algo. Que nosotros vamos a ser justificados. Justificado. ¿Y qué justificado? Estamos justificados delante de Dios. Esa sabiduría que es Cristo en nosotros va a poner algo. Va a poner entre Dios y nosotros. Va a poner que nosotros de verdad ahora podamos ser justificados delante de Él. Que podamos de verdad presentarnos delante del trono de la gracia. Pero presentarnos sabiendo que la sabiduría de Dios está en mí, que Él está edificando y que cuando vienen esos momentos, esas cosas por las cuales yo no entiendo, entonces
Yo tengo a alguien en el cual yo me puedo presentar. Hebreos 4:16 dice que cuando nos presentamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a hallar socorro oportuno, para lo cual estamos orando. Pero recuerden, no te está mandando a hacer guerra, porque nosotros todos estamos listos para hacer guerra espiritual. Te está mandando a presentarte delante del trono de la gracia. Por eso necesitamos entender y saber dónde estamos edificando. Que la sabiduría de Dios esté en nosotros. Cuando la sabiduría de Dios esté en nosotros, hombre, yo sé dónde estoy posicionada. Estoy aquí predicando ahora, pero también sé que estoy posicionada en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Amén. Que cuando yo voy a orar, yo me presento delante de Él, mis hermanos. Yo me presento, comienzo a orar. Comienzo a presentarme delante del trono de la gracia. Porque de allá es donde viene mi socorro oportuno. Porque tengo allí al intercesor por excelencia. Pero que tengo allá la sabiduría, que es Cristo, sabiduría de Dios. Está en mí, unido cielo y tierra. Pero también voy a entender algo muy importante sobre nuestras vidas. Cuando yo recibí a Cristo, vienen 4 aspectos sobre mi vida. Viene sabiduría, de la cual estamos hablando. Viene justicia, santificación y redención. Y estos aspectos vienen con Cristo a nuestras vidas. Vienen con Cristo a nuestras vidas. Es por eso y cuán importante es cuando de verdad acogemos todo lo que viene cuando tú recibiste a Cristo. Algo maravilloso que se produce en la sabiduría en nosotros es que el mismo Cristo entra en nosotros. ¿Cómo me voy a presentar delante del trono de la gracia? Recuerde que no vas a hablar tú. Hay que tener, como le dijo el apóstol Pablo, me preocupa que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de Dios. Él le preocupaba. Y yo hago una pregunta esta mañana, ¿dónde está fundamentada tu fe? Si está fundamentada en la sabiduría de Dios, va a pasar algo. No te preocupes que vas a hablar en esos momentos. No te preocupes cuando tú te pones a orar. Pero nos sale muchas veces, la gente se pone a orar y le falta palabra. Para comenzar, comienza, Señor, reprendo, Señor, hago, Señor, mira, Señor, corto, ligo, encadeno, Señor. Pero le estás preguntando al Señor, la sabiduría de Dios está en ti. Y en fe, espera. Espera mirar qué tiene Él. ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que tiene para tu vida? Recuerda que la palabra dice es poder de Dios. Él dinamita. Es el Espíritu Santo hablando. Él nos va a guiar a toda verdad. A guiar a toda verdad. Entonces, cuando Él entró en nosotros, tiempo pasado, ¿verdad? El Cristo nos fue hecho, ¿qué? Sabiduría. Que vive en mí. No ahora, ya rato, ¿verdad? Y en ti también. 1 Corintios ahí, 2:7 dice, yo leí ahorita 2:5, ¿verdad? Estoy leyendo, ahora más al 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que está hablando que la sabiduría de Dios es un misterio, hermano. Y que ya estaba, para nosotros estaba planificada de antes de los siglos. Y como es un misterio, entonces tú tienes que entender que viene por revelación. Ella viene por revelación.
Y esa revelación que viene y que está en ti es la que te hace tener, como quien dice, la claridad, la convicción, algo real, de que te estás de allí presentando al trono de la gracia y que vas a comenzar de verdad a escuchar lo que el Padre tiene que decir. El juez justo. Ese juez justo, lo que tiene que decir. Lo que te está diciendo para este tiempo. Lo que te está diciendo y lo que te quiere que compagines, para lo cual te llamó. No te sigas preguntando para qué me llamó. La sabiduría de Dios está en ti. Y Él te pondrá y te encaminará. Entonces, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría en Él. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. ¿En quién? En Él. Están escondidos. Y cuando vemos eso, vamos a mirarlo en Colosenses 2:3. A ver qué dice. Colosenses 2:3. Vayan buscando un segundito aquí. Colosenses 2:3. Ya vengo. Colosenses 2:3. Vamos a mirar un poquito aquí. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. ¿Ya lo buscaron? Ok, vamos a leer Colosenses 2:3. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento? Entonces, vemos algo. Cuando miramos y seguimos leyendo, aquí dice, un poquito antes dice, porque sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Entonces, en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Mira lo que dice. Y le dice un poquito más adelante, es para que nadie te engañe. O sea, cosas frescas vienen. Cosas frescas vienen porque es que en Él están escondidos. O sea, es como dice ahí, es un tesoro que se va sacando cosas nuevas. Que va sacando, que están escondidos. Y es por eso que cuando estábamos aquí en 1 Corintios, en el versículo 1, versículo 30, dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Recuerden lo que vimos ahorita, las 4 cosas que vienen sobre nuestras vidas. Entonces, en Él están escondidos todos los tesoros. Y si en Él, en Cristo, están extendidos todos los tesoros de la sabiduría. Es por eso, mi hermano, dice la palabra, que tú y yo estamos en Cristo. Es por eso que Él vive en nosotros. ¿Para qué? Para que así no sea hecho en nosotros de verdad. Él en mi vida, primero dice sabiduría, para entender los tesoros escondidos, los misterios. La justificación, para entender que sí puedo, que tengo derecho legal, porque fui justificado delante de Dios. Entonces tengo derecho legal de recibir de verdad, porque ahora soy justificado, porque ahora tengo comunión y puedo decirle: Abba Padre, te amo, papito lindo, y Él va a recibirlo. Pero recuerda que Él es un juez justo. Y como es un juez justo, yo también tengo que saber de verdad que cada día me voy a presentar delante de Él, que cada día voy a entregar cada cosa, voy a ponerme. Recuerda que cuando yo comencé dije que comenzamos para qué. La preocupación de Pablo era en quién estaban edificando. Y vamos a ver por qué era tal esa preocupación.
Pero dice que también recibimos santificación. Vamos a recibir estos tesoros porque ahora fuimos santificados. Porque fuimos apartados para Dios. En Cristo fuimos santificados, apartados, escogidos. Ahora, la meta es que estemos llenos de Dios. Y redención. Fuiste apartado. ¿Y por qué fuiste apartado para Él? Porque Él te volvió a comprar. Te compró y no cualquier precio, un precio de sangre. La sangre del Hijo, la sangre de Cristo fue derramada. La sangre da testimonio de que puedo presentarme confiadamente al trono de la gracia. Porque la sangre está dando testimonio, Él es mi Hijo. Fue comprado. Fue limpio con mi sangre. Esa sangre lo limpió y ahora tiene derecho a cada promesa. Tiene derecho a las promesas y a los pactos. Yo hice un pacto. Recuerda cuando habla de pacto, habla de qué? Dice el antiguo pacto y nuevo pacto. A un derecho legal. Hubo un nuevo orden en todo. Y en ese nuevo orden, ese nuevo pacto, legalmente que hizo Dios para con los hombres, allí tú y yo tenemos ese derecho. ¿Por qué? Y no porque yo haya hecho algo, es porque la sangre de Cristo tiene poder y da testimonio de que Él derramó su sangre para que fuéramos salvos. Para que fuéramos salvos. Entonces, cuán importante cuando nosotros entendemos esto. Entonces, Cristo viene a nosotros primero como la sabiduría de Dios. Él va a venir como una persona. Como la persona de Cristo en nosotros. Y nos va a abrir sus tesoros. Pero esto no lo pudieron entender los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Y ahora dice, como dice, la palabra dice en 1 Corintios 2:9, mira lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. No las entendieron los religiosos. Hermano, y cuando hablo de su tiempo, hay religiosos. Que en la iglesia cristiana todavía hay religiosos. Es por eso que nosotros tenemos que comenzar con esa mentalidad. Entendiendo de verdad que ahora Cristo es sabiduría en nosotros. Que ahora de verdad tenemos que tener una nueva mentalidad en Cristo. ¿Para qué? Para que saber que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios las tiene preparadas de antemano. ¿Y sabes por qué? Porque la sabiduría de Dios tiene que ser proclamada por la iglesia. Y vámonos un momentito a Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Dámonos al versículo 1. Por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo dice? Que le fue declarado el ¿qué? El misterio. Y ahora en el versículo 10 vamos a leer y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿Por medio de quién? Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas. Es algo, es un misterio, en la cual Dios tiene preparado por aquellos que le aman. Y es por eso que dice,
¿Cómo estás edificando? ¿Estás edificando sobre la roca? ¿Estás escuchando? Pero dice, y fue prudente y edificó. O sea, fue prudente, edificó. Oyó y lo puso en práctica. Para algunos, locura, dice Pablo. Pero no porque sea locura, sino porque el apóstol Pablo lo que estaba allí en ese momento que Dios le estaba diciendo era que ¿qué? Que muchas veces para todas las cosas necesitamos tener algo en lo cual nosotros digamos y podamos decir, bueno, sí, tienes razón, porque si miramos esto, la ciencia dice, y todo lo queremos nosotros tener un orden. Pero cuando Dios nos habla, nos está hablando desde un punto de vista en el cual te está diciendo de verdad que Él es el que lo hace todo, que Él lo llena. Entonces, iglesia de Cristo, pueblo de Dios, en esta mañana de verdad lo que les estoy trayendo es algo muy importante. Dios nos llamó que seamos, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y si Él es esa sabiduría y ese poder de Dios, aunque el apóstol o se estaba hablando y se habla a lo largo del Nuevo Testamento, es la edificación. Es tiempo de que edifiquemos. Es tiempo de que comenzamos a mirar, a hacernos nosotros y de verdad ponerle y decirle al Señor, edifica. Pero yo le puedo decir con mis palabras, Señor, edifica, y no pasa nada. Edificar es quitar lo que está en mí. Edificar es poner en centro de mi vida, en mí, esa piedra angular. Que sea Él tomando el control ahora total de mi vida. Para cuando sea Él tomando el control total de mi vida, vaya quitando, vaya removiendo, dice la palabra que removemos las ruinas antiguas y colocamos todo un punto nuevo. Algo nuevo en el cual la gracia de Dios y la misericordia de Dios va haciendo en nosotros, nos va enseñando. ¿Sabes? La gracia de Dios nos enseña. Nos enseña y nos va llevando por un lugar en el cual nosotros vamos a caminar. Hace unos meses el Señor me dio una palabra. Y en esa palabra el Señor me decía, dile a mi pueblo, me decía el Señor, dile a mi pueblo que yo vengo por un pueblo santo y sin arruga. Dile a mi pueblo que de verdad hablan del amor mío, hablan del amor de Cristo y dicen amarme delante de todos. Pero dile, mi pueblo está dormido. Dile a mi pueblo que necesitan cambiar su modo de pensar. Él me lo decía. Porque necesito un pueblo santo. Cuando dice un pueblo santo, no te está diciendo que tienes que tener alita. Necesito un pueblo que de verdad en él mismo se ha edificado y que sepa que está apartado para Dios. Que sepa para cuál es el propósito, que fue apartado para una asignación. Y ese apartado es que ahora de verdad estoy apartado para los negocios de mi Padre. Así dijo Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo. Y la obra de Cristo vamos a hacer. Necesito un pueblo sin mancha y arruga. Yo le decía, Señor, ¿cómo así sin mancha y arruga? Esa palabra la he oído muchas veces. Sí. Mi pueblo es santo. Pero la mancha y arruga es aquello en lo cual nosotros somos apartados, pero no edificamos. No edificamos. Y traemos lo nuestro. Y colocamos. Y el apóstol Pablo estaba luchando por la palabra que Dios había inquirido en su corazón.
de que ahora de verdad había un diseño en el cual había que edificar. Tú y yo tenemos un diseño en el cual tenemos que edificar y ese diseño es Cristo. Ese diseño es Cristo. Y el Señor me seguía diciendo, mi pueblo está apegado. Está apegado. Y como está apegado a sus propios caminos, está apagado. Dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos de verdad decimos esa palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora mi camino es Cristo, ahora tengo la vida de Dios. Cristo es la verdad en mi vida. Pero, ¿sabes? No seguimos y no entendemos ese camino. Ese camino es saber que vamos a edificar y vamos a ir creciendo a conforme Él quiere. Dice, siguen su propio camino. Y a veces decimos que somos lámpara, ¿verdad? Pero la lámpara la alumbra el camino de Dios. Él es el que Cristo alumbra nuestro caminar. Para ser lámpara tenemos que ¿qué? Que dejarnos guiar de Él. Entonces, el tiempo en el cual de verdad nosotros nos preguntábamos tantas cosas. Ahora es un tiempo en el cual el Señor sana, limpia, restaura. Pero ya de pronto no tienen que esperar de que vaya la pastora o que vaya el profeta. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo, el Señor dice, tú eres sabiduría de Dios porque yo vivo en ti. Porque yo vivo en ti. Y si yo vivo en ti, entonces, ahora, mi gracia y mi misericordia se derraman sobre tu vida. Yo quito todo. Las ruinas antiguas. Y aquí todo lo hago nuevo. Lo hago nuevo. Recuerde, lo hago como nuevo. Lo hago nuevo. Él hace cosas nuevas. Y Él hace cosas nuevas en nuestra vida. Él restaura todo. Él comienza a llenarlo todo. Y cuando Él lo hace con algo y para algo muy importante. Una de las cosas de verdad que vemos algo aquí en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Saben? Dice la palabra, Cristo nos dio a conocer ese misterio. Cristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Yo no hago sino lo que voy a hacer a mi Padre. Ahora estoy os dando a conocer ese misterio. Nosotros vimos cositas que se escribieron. Él nos está dando a conocer ese misterio. Ese misterio. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la administración llegó el cumplimiento. Pero necesitamos de verdad administrar, hablando de reino, hablando de orden. Cuando todo se haya reunido, pero la iglesia es la que ¿qué? La que comienza de verdad a llenarlo todo. Él lo hace. Es por eso que tú y yo tenemos que decirle, Señor, yo soy parte de ti. Soy una contigo. Y no hay nada de verdad. Nada que me pueda separar de ti. Nada, Señor, que me pueda separar de ti. No hay nada, Señor. Entonces, para
cerrar, vuelve y hago. No es la sabiduría de los hombres, volviendo al versículo de 1 Corintios donde comenzamos. No es la sabiduría de hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. En poder de Dios. En poder de la gracia y de la misericordia de Dios. En ese fundamento. No poner nunca podemos poner así, a veces por un orden ponemos punto 1, punto 2, punto 3. Pero recuerda que todo lo que predicamos es un alguito de Cristo. Entonces no podemos decir que esto es esto y hay 3 puntos para hacer tal cosa. De eso se predica algo, pero siempre a beber más, porque la gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios dice que la gracia y la misericordia de Dios es nueva todos los días. Entonces le doy gracias a Dios, Padre amado, Dios poderoso, Dios grande y maravilloso, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde ya. Gracias, Señor, por tu inmenso poder, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, mi Rey, porque creemos y sabemos, Señor amado, Señor, que en ti, Señor, son removidas todas las ruinas antiguas, Señor. Todo aquello, mi Rey amado, Señor, que había impedido, Señor amado, Señor, aleluya, Señor, Señor, que mi familia, que mi parentela, que mis hijos, que mi barrio, Señor, experimentara tu gloria, Señor. Oh, Padre, en estos momentos lo creemos, Señor. Creemos, mi Dios amado, Señor, que tú lo haces, Señor. Y lo haces, Señor, especial. Y lo haces, mi Rey amado, hermoso, Señor. Tú, mi Rey amado, Señor, comienza, Señora, aleluya, Señor. Pusiste a tu iglesia, Señora, a mirar y a entender, Señor. A saber, mi Dios amado, mi Dios poderoso, Señor. Aleluya, Señor, que hay un fundamento, que hay algo puesto, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo, Jehová bendito, Señor. Oh, Dios de poder y Dios de maravilla, Señor. Y que sobre ese fundamento no se puede poner otro fundamento nuevo, Rey, sino Cristo Jesús, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesucristo te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Toma control ahora. Toma control ahora, Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi Rey, en el nombre de Jesucristo. Señor, trae ahora sanidad, Señor. Levanta, mi Rey amado, Señor. Oh, poderoso Dios, Señor. Aleluya. Edifica, Señor, en nuestro cuerpo, Señor. Sana, mi Rey amado, Señor. Que seas tú edificando, Señor, y arrancando, mi Señor amado, Señor, esa ruina, Señor, de enfermedad, Señor. Porque allí en la cruz, mi Rey amado, Señor, tú pusiste un precedente. Por esa llaga somos sanos. En la cruz, mi Rey, aleluya, la enfermedad, por esa sangre de Cristo que nos limpia, la enfermedad quedó sin poder y sin autoridad. Y ahora en el nombre de Jesucristo, mi Rey amado, Señor, que seas tú limpiando, que seas tú restaurando, mi amado Rey, mi amado Salvador. Que sea tu gracia y tu misericordia, Señor. Aleluya, Señor, en esta mañana, Señor. Que seas tú tomando el control total. Oh, vaya Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Toma control ahora. En el nombre de Jesucristo. Llena de tu gracia y de tu poder y de tu misericordia, Señor. Ahora, poder de Dios. Aleluya, Señor. Que seas tú restaurando. Oh, santo, 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 santo tú eres, Señor. Toma el control ahora, mi Rey amado, mi Dios poderoso, Señor. Aleluya, Señor. No tenemos lucha contra sangre, contra carne. Es contra los principados, contra potestades y los huestos espirituales de maldad. Pero recuerda lo que dice Efesios, que el Señor nos llamó, aleluya, conforme a la gracia de Dios. En Efesios dice que el Señor nos llamó en 3:10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y a las huestes espirituales en lo celestial.
Recuerda que son espíritus. Y ahora, la multiforme sabiduría de Dios. A la iglesia, aleluya, tenemos el Cristo en nosotros, tenemos la sabiduría de Dios, pero también fuimos llenos del poder y de la gracia de Dios. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo es el que está comenzando a hacer esa obra maravillosa. Ahora en el nombre de Jesucristo, aleluya, comienzas a decir, aleluya, comienzas a quitar todo derecho legal. Porque tú fuiste una escogida, porque fuiste apartada con un propósito, porque fuiste justificada, porque la justicia que vino a traer Cristo sobre nuestras vidas es la justicia de Dios, aleluya, Sababay, Sigualaya, y esa justicia ahora por la cual el enemigo tenía derecho legal, ahora fue quitada en Cristo, ahora en Cristo quitada todo lo derecho legal, en el nombre de Jesucristo, Dios poderoso. Ahora, Señor, restaura, trae sanidad, trae medicina, Señor, pero también restaura todo, restaura la economía, Señor, restaura, mi Dios amado, levanta, mi Rey amado, en estos momentos, Señor amado, las vidas, Señor, la familia, Señor, toma control ahora, mi Rey, toma control total en esta mañana, Señor, aleluya, poderoso Dios y maravilloso, Señor, que seas tú, Señor, levantándote con gracia y con poder en cada vida, en cada corazón, Señor. Aleluya, que conforme, mi Rey, aleluya, crean, Señor amado, Señor, tú te derrames a gran manera. Y aún, mi Rey, aleluya, mi Dios, derramo esa fe, aleluya, para la cual, mi Dios amado, Señor, tú me has llenado, Señor. Y declaro bendición, declaro cielos abiertos, Señor. Declaro, mi Rey, que aún, mi Rey amado, tú lo estás haciendo, Señor. Que esa fe, Señor, por la cual creemos, Señor, que es el poder de Dios y la gracia tuya, Señor, y la misericordia tuya que en estos momentos está llenando todo. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios y maravilloso Señor. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Dios. Que Dios les bendiga. Aleluya. Me gozo en el Señor. Aleluya. La gracia y la misericordia de Dios sobre cada uno.